¿Por qué nos da tanto miedo admitir que somos mediocres? ¿O qué haces cuando odias a todo el mundo, pero al mismo tiempo te da pánico la soledad? Bienvenidos a Culesac, el podcast donde hablamos del cine que vemos. ¿Cómo va, Nico? Bueno, seguimos en la mítica y mística ex cine cangreja Árbol Negro Films y estamos un capítulo de Comics in Cap. ¿Cómo anda, Miki? ¿Cómo estamos? Bien, buenísimo. Bueno, Miki, ya saben, es nuestro experto en cómics, así que con esto, bueno, tenemos dos películas que nos traen a esto que ya saben, que es adaptaciones de cómic que no sean de superhéroes, por eso el título elocuente. Y bueno, ya saben, Árbol Negro Films también pueden venir a hacer sus podcasts, tienen para hacer cualquier cosa, propaganda, pueden hacerlo cualquier cosa, sus producciones, todo. Así que bueno, gracias Marquito por toda la magia esta y gracias Ronnie por el lugar. Así que estamos. Otro capítulo más. Exactamente. Ah, esperen, Shangri-La, no olvidemos, no se olviden de Shangri-La. ¿Se perdió Mm. Perdidos en Sangrila? Prometo subirlo a las redes. Va a ser sin imagen, ¿no? No hay imagen de eso, pero por No. suerte. No Hay hay algunas una- fotos que se podrían editar. ¿Sí? ¿Vos tenés foto? Sí, por ahí hay algo. Bueno, yo no tengo ninguna foto, yo tengo los audios sí los tengo, pero no tengo foto. Em, bueno, ¿quién nos trae ahora? ¿Qué nos traes? ¿Danny Close? Danny Close. Habíamos hablado en el primer capítulo de Capa, habíamos hablado de Danny Close sobre su obra magna, Cosworth. Cosworth, Fantasma. Tenemos mucho de Danny Close. Habíamos hablado de la adaptación de la película de Mundo Fantasma. Así que hoy de vuelta nos trae Danny Close. Y hoy hablamos de dos películas. Hablamos de Wilson y de Art School Confidential. Dos películas adaptadas de cómics de Danny Close, serializados en la revista Eggball, que es su obra principal. Después, bueno, Miki, te explayarás más vos sobre eso, sobre el referente que es Danny Sí. Close en el cómic indie. Un autor que a mí me gusta, pues, o sea, personalmente me gusta mucho, a vos también, Miki, obviamente somos super fans. Yo soy Y más o menos fan. estás ahí, estás Hasta ahí. la mitad no. Tengo algunas cosas. Es que es un gusto adquirido. Una vez que te cuesta enamorarte de Dana Close, pero una vez que Tengo Mónica, te tengo da, Bosworth, tengo algunas cosas, pero no tengo todo. Pero bueno, Wilson 2017 y Art School Confidential 2006. Sí. Son Y su la conferencia dirigida por Terry Seagoff, el director, maestro, uno de los mejores maestro, directores de cine indie y muy maestro, amigo también de Danny Close. maestro Y técnico. Art School Confidential, película también guionada por Danny Close, un ejemplo raro porque él es el guión es completamente de él y es una obra que se basa en un cómic de 4 páginas que salió originalmente en uno de los issues de Egg Ball. Acá está la compilación que salió Esto es Best. claro, esto es un Esto, compilado de la revista que tiene justamente la historia acá de Art School Confidential, si que hubiera animado, hubiera traído el grande, el sí, bodoque. Tiene el bodoque. lo tendría que traer. Yo voy a poner acá unas imágenes del bodoque. El Hay un Complete bodoque. Egg Ball, sí. Sí, ahí. Era muy grande para traerlo, y Sí. aparte, pero bueno, acá está. Aparte quería traer esta edición, ¿por qué? Porque esta edición es la edición de la cúpula que está en castellano y es la única Todos los cómics estaban forma acá. de Estaban en leerlo castellano. en español. La edición que se refiere Emilio de Egg Ball Complete es una edición que está de Fantagraphics de inglés, así que queríamos traerle estas ediciones muy lindas de los cómics de Necros en español, así que Mickey. bueno, a ver, comenzando a hablar de Daniel Close, es un autor muy personal, muy arraigado a lo que sería la crítica, lo abstracto y un peligro inminente que siempre se ve en sus obras. Que eso ya vamos a hablar también, se lo ve mucho en Art School Confidential, no tanto, y en Wilson cambia. Pero retrotrayéndonos a su obra, em, él tiene como dos facetas. Una que es una narrativa más clásica, la arquitrama, por así decirlo, en la que tenés definidos principio, núcleo, desenlace, y después tenés la antitrama en la cual hay una coherencia interna que es muy difícil lograr en este tipo de narrativas, pero rompe totalmente con el esquema y te lleva por lugares muy inesperados y de hecho desarrollando
conceptos que no son fáciles de encarar, incluso en el cómic. El ejemplo más claro es como un guante de seda forjado en hierro, que es, digamos, si quieren animarse de lleno a Close, decir, o lo amás o lo odias, esa es la puerta de entrada. Y también dentro de la faceta comercial, Ghost World, que de la que ya hemos hablado, o Paciencia. Paciencia. Paciencia, que ya levanto esto. De Claro, todas eso maneras, voy poniendo fotos yo. todo el formato de novela gráfica, si bien es, como un guante de seda forjado en hierro, David Boring, todo, eran series que se iban publicando en la revista 8 y después estos libros están compilados todos por tema o por obra. Y ahora siendo a lo que fue Art School Confidential, si bien son 4 páginas, es un cómic de mucha información, donde el autor tipifica, digamos, los distintos arquetipos que se ven en la facultad de arte que, a ver, yo le he dado a mi novia y ella conoce del entorno y me dice: "Sí, es así", con cierta sonrisa cómplice. Cómplice. Pero está bueno, digamos, porque no es quedarse en un estereotipo absurdo, sino hay una observación muy aguda detrás. Es muy interesante ese cómic porque da como una muestra de lo que es la realidad ahí. Y es crudo, Es es muy brutal, crudo, es muy brutal, ¿no? es muy cínico, es muy virulento y tiene mucho, porque tiene mucha información. De hecho, el cómic tiene 4 páginas y está dividido narrativamente con un narrador que es el que comienza a contar la historia de su experiencia en la escuela de arte como una advertencia. Eso también después lo vinculamos con el concepto de la película porque cambia un poquito, está un poco más suavizado, está un Sí. poco más expandido, pero el cómic básicamente es una advertencia a todos los que se atrevan a estudiar arte en las facultades de los Estados Unidos. También es una crítica muy mordaz en general a lo que es el sistema de educación superior de los Estados Unidos, con todo el tema del prestigio y de lo que significa la carrera de grado en los Estados Unidos. De hecho, para mí el mejor chiste es que Danny Close le dice a la gente, si ustedes quieren ser Bachelor in Arts, que es inclusive él firma como Licenciado en arte. Daniel Close, Vea, BA, como una cosa irónica de decir, este cómic lo firmo yo, siendo Bachelor in Arts. Dice, ustedes tengan idea que el papel en el cual está impreso su título, al momento de que lo impriman como el título de Bachelor in Arts, vale menos. y O sea, le aparece, baja el precio al papel impreso en el que está el título. sí, O sea, y de hecho aparece eso una habla graduada trabajando en McDonald's en McDonald's, sí, con el cuadro detrás. con el cuadro atrás, exactamente. Así que a lo que vamos con el cómic es una cosa muy reducida, muy compacta, en el cual Danny Close descarga toda su ira, su frustración, porque hay mucho de ira, hay mucho de frustración, hay mucho de resentimiento, mucho de humor negro, mucha ironía y muchas verdades a medias. Porque él las toma como ese lado, también siendo un escritor publicado, así que mucho para hablar sobre lo que es Art School Confidential y sobre lo que devino en la película, porque francamente, en un cómic que tiene 4 páginas, que cada viñeta es un estereotipo sobre lo que significa la facultad de arte, ¿cómo se genera una película? Eso es muy interesante. Bueno, ahora un dato nomás. Encima esto fue pura casualidad, porque Alco Confidencia, o sea, las 4 páginas, a él lo hablan de la editorial y dice, escúchame, faltan 4 páginas más para poder cerrar el capítulo, para poder cerrar el issue de 8 De Ball. 8 sí. Entonces dice, necesito sí o sí 4 más porque te tienen que dar la cantidad de La páginas cantidad de hojas de hoja para imprimir. claro, un issue, bueno, me imagino Bueno, que issue, claro. todos Es los que un son numerito. comiqueros acá sí, Es un pero es la número, es una revistita, revistita de, generalmente el cómic que por lo puede ser general de 22 o 24 páginas. el número genérico es entre 22 y 24, sí. Entonces faltaban 4 páginas y la editorial lo habla y le dice, escúchame, necesito 4 páginas ya. Y bueno, y él hace, se Hard le Core Confidential. hace el curso con conveniencia, manda y Porque sale. de hecho, Y ahora, y a partir de ahí hacen una película de 1 hora. ¿por qué? Porque también, Una también hay algo hora y interesante con pico. respecto a lo que es 8 Ball y lo que es 102 minutos. el formato que tenía 8 Ball es que todos los libros que están viendo acá eran fascículos serializados del cómic. Curiosamente, ¿cómo se terminó eligiendo un episodio corto que no tenía continuidad con los otros hechos? Ajá, No sé. no se Porque sabe. hay historias que son buenísimas, como el guante forjado en hierro, una novela de misterio que lo podría haber dirigido David Lynch.
no sé, David Boring lo podía haber dirigido, no sé, Paul Thomas Anderson. Sí. Hay muchas cosas que son raras en por qué elegir Art School Confidential como sustrato para un guión. Yo tengo una teoría, o sea, cuando empiecen a hablar de la película les voy a Sí, decir. Y algo que me había olvidado mencionar, el formato de tira que tiene es el que se usaba mucho en la MADA, en la de revista Mad, sí. viñetas cortas, o sea, si bien son de cada viñeta se la puede separar como un chiste por sí Como clips mismo, separados, sí. como una identidad, son todos una sobrecarga de información que va alimentando al chiste y a la crítica ácida. De hecho, el tono que tiene es muy de MAD, sobre todo de lo que era la primera época cuando estaba vivo Harvey Kurtzman. Y sí que agarran, digamos, si tiene la suerte de agarrar una de esas revistas que son buenísimas, para mí la cúpula del humor gráfico, es exactamente lo que son estas 4 páginas. Y bueno, o sea que estamos, traten de conseguir esas 4 páginas porque vale la pena la lectura. Sí, y también otra cosa, otra referencia grande de ese formato de chiste muy satírico, muy también muy pensante y muy enfocado en lo que es esas élites de sabiduría que son las universidades, es la revista National Lampoon, también de los Estados Unidos, que era el fanzine de Harvard, de la élite de Harvard, pero en tono cómico, que de ahí salieron grandes leyendas de Saturday Night Live, muchos, bueno, todos. Harold Ramis, Harold que la Ramis, primera película del... Chevy Chase. Sí. Así que bueno, la revista National Lampoon también es una influencia de lo que quiso hacer Close acá. Bueno, un poquito. Art School Confidential, película del año 2006, dirigida por Terry Goff. Bueno, Bad Santa, amigo. Bad Santa, para mí Sí su que obra, su obra para cumbre. mí Bad Santa es como, no sé, La película que ya habíamos hablado también de Bad Santa y de Ghost World, y el Ghostworld. capítulo de Ghost World. Pero bueno, Bad Santa se lo súper recomiendo más para época navideña, me parece una locura. Con Billy Bob Thornton. Película de 102 minutos, costó $5 millones. Obviamente no recaudó absolutamente Nada. nada. Eh, Una eh, película y producida por recaudó $2 millones nada más. United Artists y por MGM. Sí, sí. Y bueno, un presupuesto bastante grande para una película que John Malkovich. bueno, hablemos del cast. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, Daniel Close, él adapta su propia historia, pero como se imaginan, 4 páginas como que no alcanzaba para hacer toda una trama de 102 minutos. Y la película está muy clara, dividida en 2 partes. Primero, la primera parte me parece que es toda la parte donde él adapta realmente esas 4 páginas y pone en evidencia todo lo que sería la pretensión versus el talento, ¿no? Debe ser, y todas las cosas que pasan en la escuela de arte. Y después, tiene que agregar unas tramas. Y yo no sé si realmente las tramas que él decide agregar, porque está agregada por él mismo, o sea, no es Y que, el guionista de la claro, película. él es el guionista, o sea, no es que le han adaptado, y dice, che, mirá, Que el tan mal estudio adaptada, ¿no? que el estudio le impuso. Nada, él mismo impuso esto y le agregó una trama que era un thriller, que había un asesino en serie dentro de la escuela de arte que iba matando. No sé, a mí me parece medio descabellado, porque de la manera que está planteada la película al principio y después, cómo se va derrapando, porque para mí va derrapando la película hacia el otro lado. O sea, creo que Terry Sigov tampoco pudo hacer mucho ahí, porque si o sea, el que escribió el cómic viene y te hace la adaptación y te dice, mira, esto hacerlo así, y bueno, no sé, es como ponerse a discutir contra el mismo creador, o sea, y el mismo creador estaba pasándole las cosas. No sé qué opinan de esa maniobra que hizo Daniel Close con agregar ese segundo arco del asesino. Ahí es donde surge mi teoría. En el cómic, él lo que muestra, digamos, se mofa, es un cómic satírico y la película tiene una tesis que vos ya habías mencionado de la mediocridad. Pero para mí va más allá de eso. Es el hecho de qué es ser artista y después qué es ser un artista pago que esté consagrado dentro de un sistema. Pero la trama del asesino serial da un vuelco, es, ¿qué harías vos por pegarla? Claro. Entonces, ahí, si bien, si vos lo empezás a analizar desde ese sentido, no está traído de los pelos, porque vos por un lado tenés toda la crítica y después la tesis de él de lo que es
aceptar, digamos, aceptar que tenés que hacer algo para ingresar en ese sistema, en ese circuito de ventas, de que en realidad el arte, duele decirlo, pero el arte per se no es lo que vende, sino lo que ha hecho la persona. Y por otro lado, tenés el artista a 100%, no voy a comentar más porque si no sería un spoiler para los que quieran ver la película, Sí. pero hay un artista que realmente él busca hacer su obra y busca expresarse. Y para él lo que importa es el mensaje, pero no le importa el hecho de tener una mala calidad de vida, de ser, digamos, de estar como un perro. Y ahí vos tenés lo que es propiamente dicho el artista y la imagen comercial de el artista que vende, o sea, del producto en realidad, de la producción artística. Sí. Yo pienso igual y pienso que la elección de Daniel Close de expander la historia de Artful Confidential por el lado de justamente de eso, porque el personaje de Max Minghella, el narrador principal de la Yo obra, se muestra, no. perdón, se muestra como una persona realmente sincera, con un gran potencial de Pero el artista, idealista. idealista y muy comprometido, y empieza a desencartarse al ver cómo funciona todo, desde los profesores que son ultra negativos hasta el circuito de arte de la ciudad, donde está la sala donde se exponen las cosas, donde también hay un momento que un alumno que recusa mucho tiempo, que también es otro personaje que se muestra en el cómic, le muestra lo que es un egresado de la facultad, que es un perdedor absoluto, que es un tipo nefasto, resentido. Y bueno, y ahí está el dilema. Para mí está muy bueno porque lo expande para otro lado, porque la vuelve al cómic satírico. La película termina siendo una película que es un coming of age, pero termina siendo después como una especie como de thriller policial, Dice, claro, pero a mí me parece que está muy bien hecho y es muy gracioso. Y de hecho la película no es una película muy graciosa, porque de vuelta hablamos también, que habíamos hablado en Oswald, del humor muy particular, del humor negro, del humor involuntario, no es una película netamente graciosa que tenga chistes muy marcados, pero termina siendo graciosa para ciertas sensibilidades, ¿no? Claro, obviamente. Pero también hay otra subtrama que agrega Daniel Klaus, que es el tema del romance. Porque también en la película, y en sí. especial, no vamos a tirar spoiler, pero toda esta trama thriller comienza, el gatillo principal es de la parte satírica, se desarrolla en el thriller policial y termina con el romance. Y bueno, está bien hecho. Para mí está bien hecho. Es una película que va bien. Para mí no es fallida, no le gustó a nadie, no es una película muy reconocida, Sí, y no sé si es una película, terminó siendo una película ni de de culto. culto, porque, por más que Steven Seagal sí sea un director de Sí, culto, por supuesto. yo creo que esta película, bueno, no sé, te termina la idea, perdón, te Sí, interrumpo, y pero bueno, y volviendo al tema de lo de qué haría alguien para pegarla, es justamente el cambio de perspectiva que toma el personaje en un momento, viéndose frustrado ante su propia limitaciones de las ambiciones que va teniendo. Y yo destaco que, no sé si era verdad, ¿no? Pero hay una película que se llama El Artista, una película argentina de los 2000, de los directores, bueno, de El Hombre al Lago, de los Coen, no sé. que la trama es el gatillo final, no lo quiero contar, pero es justamente eso, es qué haría alguien para convertirse en un artista. Así que acá les recomendamos la película El Artista de los hermanos Coen, Sí. así que como Eh, variación a la claro, trama. yo, o sea, en mí particularmente, a mí no termina de convencerme la película, justamente porque yo esperaba que durante una hora Daniel Close se dedique a reírse de todo el sistema, Que así es como comienza. claro, que así es como Sí. comienza. Entonces yo esperaba mucho de más, o sea, también era como diciendo, bueno, no sé, pero yo esperaba que él haga todo, satirice todo y haga como un dame reír, pero no sé, yo creo que a mí, particularmente a mí, yo creo que no me termina de convencer, no me termina de convencer Como porque película. como película, porque me parece que la primera parte donde él se encarga justamente de hacer la crítica a todo el sistema, me parece buenísima. Pero cuando empieza con las dos tramas, como la parte de romance que decís vos, Sí. cuando empieza, no porque estén, me parecen que no tiene nada que ver. O sea, o sea, está bien, vos lo uniste bien ahí, vos lo No, uniste bien. para mí sí. O sea, el que ustedes dicen, sí, bueno, pero lo que pasa es que eso sí, Para mí está bien tiene integrado. que ver con eso.
pero a mí me hubiera gustado más otra cosa. Pero bueno, para mí es como el idealismo chocando con el cinismo en su máxima expresión. El profesor de John Malkovich, ¿entendés? Chocando contra Jerome todo el tiempo. No sé, a mí esa parte me parecía muy buena, me parecía muy buena. Y después se ha desvirtuado un poco, se empieza a desvirtuar. Bueno, usted no, para usted no, pero para mí sí. No sé, tenía algo más para Yo hay agregar algo que sí quería agregar, que es muy interesante cómo la parte esta del asesino en serie termina siendo inspiración para otro artista que es el que hace cine experimental, cine indie, que eh, vos El, tenés, incluso el está la crítica, documentalista. sí, incluso está la crítica del abuelo, que es el público clásico, dice, yo quería una película de tiro, ¿y qué me has traído? No sé, no entiendo No, nada. Sí. Es y genial sí, eso. para mí sí funciona porque, de hecho, el final y el epílogo, los últimos minutos donde muestran en narrativa paralela todas las posibilidades desde el mismo profesor, desde el... Sí. a mí me parece que es un cierre muy bueno. A mí la película yo sí la valoro y me parece que está muy bien cómo quedó integrado todo. Me parece que es un guión muy ingenioso de Danny Klaus, cómo expande la idea. Yo digo, no es como para no recomendarla, por supuesto que la recomendamos. Lo que sí yo creo que Ya. no es una película para que tenga un ánimo de comedia o de reírse. Y yo otra, antes de que pasemos a Sí. Wilson, bueno, para no alargarla tanto, yo también creo que esta película tiene un gran paralelo, en especial en la época en la que yo la vi, con otra película que también muestra el lado B de un negocio o de el arte versus negocio, y también mete un romance que es una gran película, quizá, bueno, mucho más reconocida que esta, que es Chasing Amy, de Sí, sí, sí. Kevin Kevin Smith, Kevin Smith. que también muestra cómo dos amigos que son dibujantes de cómic se empiezan a desencantar con la industria, con la posibilidad de pasar a otro plano de negocio, mientras hay un romance en paralelo. Para mí es una película que yo en su momento también la emparejé mucho con Chasing Amy, si bien es mucho mejor Chasing Amy, una película mejor, mucho Sí, es más completa, pero bueno, como para ir mechando con las Chasing cosas. Amy. Chasing Amy. Sí. Kevin Smith es un capítulo aparte, ¿no? O Sí, sea, deberíamos hablar algún día de Kevin Smith. Kevin Smith sería un capítulo totalmente aparte. Y también, al igual que que en la película de Kevin Smith, que los dibujos los hacía Michael Allred, en la película Art School Confidential, todo el arte que se ve que dibuja el artista son dibujos del propio Danny Klaus. Bien. Bueno, segunda película sería, vamos a Wilson, una película del año 2017, dirigida por Craig Johnson. El director tiene una sola película, me parece interesante, que es The Skeleton Twins, The que es Skeleton muy Twins, buena. que es muy buena, Es un drama filial, un drama de unos hermanos con que Bill trabaja Hader, Bill Hader, sí, Bill Hader en papel sí, espectacular y Kristen Wiig. y Kristen Wiig. Dos, curioso porque en ese momento de que se filmó The ¿Qué? Skeleton Twins, tanto Bill Hader como Kristen Wiig eran el Exacto. elenco fijo de Saturday Night Live. Sí, y era Y era raro una, verlo en su papel. era raro en sus papeles porque es una película dramática, pero una película que la súper recomendamos. Sí, excelente la película. La película esta, de vuelta, guión adaptado de Daniel Close, y una película de 101 minutos, también costó $5 millones Ah, mira, y se fue a remil tacho, recaudando, otro hit de, recaudando Grande dos, hit. recaudando 2 Ya millones saben los productores de Estados Unidos, quieren pre-plata, adapten guiones de Daniel Close. de Danny Close. No, pero lo bueno acá, como un dato así, bueno, acá tenemos Woody Harrelson, tenemos a Laura Dern y Judy Greer, que me parecen Buenísimo. buenísimos. Judy Greer me parece una actriz Sí, muy buena actriz. exquisita. Los tres están muy Sí, bien. sí, no, los tres, Woody lo sigo desde Haciendo por Naturaleza, o sea, ¿qué te iba a decir? Ya me perdí. Ah, la taquilla, no, nada, no Sí, funcionaba, pues, se fue al tacho, otro hit. se fue al tacho mal. Y esta película creo que plantea el planteo que hicimos al principio del capítulo, que es mucho, mucho más complejo que hasta el día de, o sea, lo que pasa es que lo sigo pensando, porque ¿cómo puede ser un misántropo, pero a su vez tener miedo a la soledad? O sea, Por supuesto. es como que son dos fuerzas Bueno, chocándose. como eh, todo, es como como diciendo, todo, odio a todo el mundo, pero necesito estar con alguien. O sea, Contradicciones humanas. pero justamente el gancho narrativo perdón, es... un datito que me Sí, había no, quedado. disculpa, yo te interrumpo. Un datito más me quedaba. La película la iba a dirigir Alexander Payne, Alex Payne, sí, que la termina el produciendo. director de Sideways, Esos que bueno, es otra película muy parecida a esta, sí, sí, porque sí, también sí, es sí. crisis masculina, muchas cosas. Claro, sí, sí.
Bueno, Entre copas, creo que entre le copas le pusieron los descendientes también Descendants con George Clooney. con George Clooney. Bueno, él iba a dirigir la película, al final por tiempos no la termina dirigiendo y le pasan al chico este. La vuelve a adaptar él, solamente que acá hay varias cosas que vamos a hablar del cómic, porque el cómic tampoco es una novela gráfica Si bien acá en per se. está compilado también como una novela gráfica, pero bueno, Ya, ahí vamos a ver acá un poquito, yo voy a poner imágenes, pero acá para que se entienda, me va a hacer magia Marquitos, para que se entienda, yo voy a poner ya. claro, cada Cada hoja es una historia, o sea, empieza y termina, tiene el formato como Mafalda. pero no continúa en la siguiente hoja. Como si vos agarrar un libro de compilado de Mafalda, tiene Claro. el formato que Eh, de tira gráfica, así que bueno, ahí Mickey. claro, ahora Miki va a explicar un poquito más la historia, pero también es algo raro de adaptar, que ahora cuando hablemos de la película, yo voy a tener mi desacuerdo. ¿De qué decís, Miki, de esto? Este es un cómic incluso atípico para Danny Close por 2 razones. El formato de tira, si bien es, a ver, cada tira tiene como no es una historia en sí, sino lo que tiene es, una parte de lo que va a pasar, presenta un conflicto o algo que va él descubriendo de su vida. En líneas generales, para que sepan de qué es, Wilson es un misántropo, como vos has dicho, que vive solo, pero a su vez está desesperado por compañía. Él tiene el perrito y un buen día descubre que su ex no había abortado, sino que tenían una hija y la han dado en adopción y él la busca. Después, bueno, él tiene una manera muy particular de ver la vida. Y las otras dos cosas curiosas que tiene sobre la obra de Danny Close es que la historia se construye sobre momentos incómodos en la vida de él, que él ya de por sí complica las cosas, pero es como que te presenta y te da una puntita para que vos termines de construir ese iceberg, porque es principalmente elíptico. Hay mucha elipsis acá y la riqueza argumental está en la elipsis. Es decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y después otra cosa, en muchas obras de Danny Close hay una sensación de peligro. Ghost World hay como una amenaza latente, ya sea de la misma sociedad, del crecimiento. Acá en un guante de seda forjado en hierro, vos sabés que el entorno es peligroso, que en cualquier momento termina mal el protagonista. En Patience es la muerte de la mujer, etcétera, etcétera. Pero en Wilson, el peligro no lo tiene el personaje. Él es el peligro. Todo. Su propio peligro es el mismo. No, es muy, Es su peor enemigo es el mismo. es muy repelente, es Y muy lo repelente. gracioso yo, agregando con respecto al cómic, que el cómic es, francamente, o sea, este es el cómic netamente más gracioso de Danny Clove, porque es Sí. graciosísimo, porque te cuenta los berrinches, toda la cosa diaria de un tipo que es decididamente un amargo, un berrinche, un misántropo, un tipo que Un cachivache. detesta a todo el mundo y a todos. Yo lo comparo mucho, hablando también del capítulo anterior, a Harvey Pickard en American Splendor. Pero él es mucho más misántropo que Wilson. Por supuesto, sí, Harvey Pickard sí. Porque Hagrid no quería estar con nadie. No está con nadie, bueno, pero igual también tiene la parte Sí, de que después se sí, vincula, de que tiene su familia, se todo. termina vinculando. Pero Wilson es uno de los cómics, por lo menos de que yo que los leía todos, este es uno de los que tiene los mejores chistes. Los mejores, eso en narrativa se llama punchline, que es el remate. Los chistes son buenísimos porque realmente es muy gracioso Wilson, porque es muy amargo, es un tipo detestable. Entonces, el cómic funciona así. Y la película, bueno, hablemos ¿Hablemos un poco algo más del cómics o no? Hay algo que también, no sé si lo hemos mencionado, que cada página tiene un estilo de dibujo de dibujo distinto distinto, sí. y va mutando, digamos, pasa de un estilo que ven a Hobbes, a algo más clásico, incluso le he notado reminiscencias de Peccar. Y volviendo a la comparación con Peccar, ¿cómo se llama? En American Splendor, si bien el tipo es misántropo, muy odioso, él busca sus nexos de comunicación y tiene como cables a tierra que son la música, la literatura, Sí. El y coleccionismo, el sí. coleccionismo. Entonces él encuentra como pequeños oasis de personas con quien que puede compartir. Este tipo no, ¿No? no disfruta nada.
Claro, porque claro, porque no es apasionado de la música, No, no. no es apasionado de la literatura tampoco. No, es O un sea, viejo berrinche. bueno, la película, ya hablamos un poquito de Wilson, ya dije yo. Ahora, ¿qué es lo que tuvo que hacer Daniel Close cuando adaptó la película? Entonces, Daniel Close tenía que agarrar las hojas, porque es una hoja, era una historia. Entonces él agarró todo eso y tenía que hacerle los nexos de transición Para en- buscar la narrativa para completa, buscar la narrativa completa. seguro. Entonces, ahí era el desafío. Acá lo veo mucho más coherente porque hay muchas cosas para adaptar y él lo que hace va uniendo chiste por chiste, tras chiste y le va buscando un nexo. Y la verdad que sí le sale bien. Sí, sí. Como película me parece mucho más entera y mucho más compacta Wilson que Que a Hardcore su que confidencia. Hardcore Confidential. De todas maneras, eh, les digo que desde el minuto uno que empecé a ver la película, me parecía como diciendo, no entiendo. O sea, te juro que no entiendo que odie a la humanidad De esa y, forma. y tu máxima preocupación sea estar solo. Porque encima, él hace, lo veo que está muy esmerado en no estar solo. O sea, es como que el vago va acá, ve uno, o sea, estaba todo y aparte tiene esos chistes, eso, cuando vean la película van a ver, que sube al colectivo y está todo desocupado, había un tipo sentado y él va y se sienta a la par del tipo. Y le empieza a hablar, le empieza, no sé, y eso, ese chiste lo hacen durante toda la película. Y es muy desagradable, ¿entendés? O sea, Bueno, en el, hasta el póster de la película, Sí. aparte es invasi en el baño. el del En el baño, baño. el Se baño pone el también, póster, ¿no? obviamente. Ya se me pone por ahí para dar cuenta del chiste porque, o sea, aparte el tipo es supermente invasivo, no es políticamente correcto, critica todo, la tecnología le parece mal, todo le parece mal. O sea, Sí, seguro. cómo nos relacionamos con la gente. O sea, por un lado, es más, por un lado te hace pensar como diciendo, che, o sea, es verdad que a través de una pantalla la manera de comunicarse, de relacionar con la gente va cambiando. Cambió, no es que va cambiando. Cambió muchísimo. Y él hace una crítica a eso porque ya estaban los celulares, ya estaban las cosas. Y la manera de comunicarse con los adolescentes, la manera de comunicarse con amigos, porque también tiene un amigo, que el amigo se termina yendo. Entonces, es como que le pasan muchas cosas y es muy contradictorio él, ¿entendés? Pues yo decía, bueno, amigo, pero hagamos algo. Es que en realidad no es contradictorio, porque si bien él quiere aislarse del mundo, el ser humano es por esencia un ser social. Y más allá de que sea social o no, ¿cómo vas cómo vas a poder expresar tu odio contra el mundo sin alguien que te escuche? Por eso es que él busca la compañía solamente para tener un receptor al que quejarse y que le Bueno, escuche. Y que encima si cuando le digan algo se queje peor. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de que este libro, Wilson, de Danny Close, tiene posiblemente mi chiste favorito en cualquier forma de narrativa. Película, libro, todo. Este contiene mi chiste favorito de la historia, que es el chiste del perro. Que él sí, pasea el perro y se queja de que todo el mundo le dice al perro, qué lindo el perrito, qué lindo todo. Y dice esto, hijo de bla, 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 y se queja. Cuando ante la primera persona que pasa y no le dice eso, él descarga su ira contra la persona que no le dice eso, claro, lo cual es una brillante y te muestra justamente todo lo que se trata este libro, que justamente la necesidad de conexión y de validación es justamente una antítesis, porque él quejarse de que la gente lo toca o lo halaga al perrito es justamente el combustible de él para quejarse, que es su gran pasión, y para eso necesita gente. Entonces, sí, por antítesis, no puede existir un tipo que ame quejarse de la gente sin gente. claro. Y todos tenemos un amigo así. Ahora sí, sí, sí. Ahora sí, sí, ahora me está, Claro, me hacía falta charlar, me hacía falta y charlar, toda la película se trata justamente de eso. Y después la película evoluciona un poquito más hacia su relación con su exnovia, o su expareja, y la búsqueda de la hija. Y bueno, pero todo manteniendo claro, que ese todo, punto, por supuesto, va de mal en peor. O por sea, supuesto. vos sabés, che, la voy a buscar a mi exnovia. Y vos decís, la novia que se había ido hace 14 Gran años, papel de Laura Laura Dern. Dern. O sea, dice, se ha ido hace 14 años
Y vos decís, pero ¿por qué ir a buscarla de vuelta? Aparte, no es que el vago era, como diciendo, no, no está bueno, chao. No, el vago era como muy incisivo, o sea, era como que Sí. vamos a buscarla, vamos a ver dónde está. Después, cuando se entera lo de la hija, así, vamos a ver, dice, y si no te quiere ver, no, ¿cómo no va? ¿Querés ver? Es como que él hace su propio análisis y todo. Y después la etapa de la cárcel, bueno, la etapa de la Muy, cárcel Es genial. muy bueno, muy es, bueno. es muy bueno. Aparte, él dice, me sirvió para madurar, dice. Ahí Yo esa tengo parte me gustó más en la película. en la En la película que el cómic, cómic, sí, sí. sí. Sí, está mejor. Ahora, alguna diferencia que hay que yo noto entre la película y el cómic, es que sí me parece que el carisma de Woody Harrelson podría haber afectado a el personaje del cómic, como que, pero el personaje del cómic como que era mucho peor. Mucho más parco, Sí. mucho. Y no sé si Woody Harrelson, creo que tenía demasiado ángel, Woody Harrelson. Tenía que haber Sí, porque elegido, te cae bien verlo claro, solamente, yo creo que tenía que haber, porque vos lo odiás a Woody Harrelson en la película, porque vos decís, no puede ser, pero en un punto, cuando vos lo veías que vamos, se esforzaba tanto para recuperar a la novia, se esforzaba tanto para conquistar a la hija y todas esas cosas, vos decís, bueno, pero que me parece que si hubiera elegido otro actor, creo capaz que hubiera como empatizado. hubiese tenido otro efecto. Claro, para mí hubiera sido bueno, no sé, Giovanni Ribisi, me hubiera gustado en ese papel. Paul Giamatti. Paul O Paul Giamatti. Giamatti, Paul Giamatti, cualquiera de esos dos, creo que Bueno, Paul Giamatti en Sideways, justamente la película que nombramos cuando hablamos de Arcus Confidential, o de Holdovers, John Lovers. tiene esa presencia de Sí. tipo amargo, que reniega, que tiene esa mueca en la cara, que Sí. así. Así Muy bueno. que, bueno, y yo creo que o sea, una de las mejores cosas que tiene un ángel, Woody Harrelson, puede llegar a interferir en la amarguez de Wilson. Y después creo que hace un excelente trabajo Terry no, Daniel Close en adaptar su propia obra y hacer todos los conectores que tenía que hacer y estirarlo a todo eso me parece bastante decente. A mí, lo que me pasó con la película, eh, ha sido como tener 2 experiencias, porque realmente leer el cómic tan cortado, digamos, depende mucho del formato, la lectura, la experiencia, todo depende del formato en el que ha salido, que son, bueno, como habíamos dicho, tiras clásicas, de 6 viñetas. Y parte de lo que que me causaba desgracia en el cómic era lo de construir lo que había quedado afuera. Como, ¿a quién se le ocurre secuestrar a la hija que han dado en adopción para que te conozca? Sí, bueno, Bueno, o sea, cuando vos empezás a llenar los huecos, puede pasar. Dios mío, es peor lo que no cuenta lo que cuenta. Sí. Y la película te lo llena bien. Sí, sí. Aparte, Woody Harrelson le pone onda. Sí, le pone Eh, mucha Sí, bueno, onda. muchas ondas. y Laura Dern es brillante ahí. Impresionante, la verdad, sí. Sí. Bien, vos, Yo, Nico, ¿algo más? yo para cerrar tengo una, al igual que hicimos recién con Arthur Confidential, una película que también la podemos emparejar directamente con Wilson, es As Good As It Gets, Sí, que es justamente Mejor Imposible, la película de James Brooks, que el protagonista es... Matt Damon. no, no, no. No, No, el Guasón, Jack Nicholson. Jack Nicholson Ah, hace, perdón, perdón, de un sí. escritor amargo, misántropo, Sí, que sí, vive sí. encerrado en su departamento, que odia a todo el mundo y se empieza a relacionar con su vecino, que es un artista, que es Claro. Y bueno, y tenía una con sola relación que era la camarera. que era la camarera que lo atendía. Y lo cual, esta película también transmite esa sensación del tipo extremadamente misántropo, extremadamente virulento hacia todo, que se queja de todo y todo el tiempo, pero que tiene esa profunda necesidad de conexión, tanto con la vecina, perdón, con la camarera, y después viene con el vecino. Es una película que creo que es muy parecida en lo que es el planteo teórico Pero de hay, la soledad masculina y de la amargura. en las juegos de esta Yo mejor creo que imposible, lo que lo blanda es el perrito del dueño, que lo tira, digamos, tiene la escena sí, que lo tira por el coso para lavar la ropa, sí. eh, pero también hay otra cosa. Wilson es misántropo y un poco psicópata. El otro, lo que tiene, el personaje de Jack Nicholson, es el tema de que es trastorno obsesivo compulsivo, Sí, así. Es que el OCD, sí. sí, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, nos decían, ¿quieren entender lo que es el trastorno obsesivo compulsivo? Miren esa Esa película. película, sí.
Bueno, yo me acuerdo también cuando la vi, que me acuerdo mucho de As Good As It Gets, también una gran película que también nos recomendamos porque, bueno, de hecho siempre nos gusta que cuando hablamos de una película, vincularla con otra para que se abra el debate siempre así. Bueno, última pregunta. Si tengo que leer un cómic, nunca leí, Daniel Close. hagamos una pregunta hipotética. Si hay la gente que quiere leer un cómic para entrar al mundo de Danny Close, ¿qué cómic tendría que leer? Y es, a mí no me gusta caer en lugares comunes, pero Pero vamos a caer en lugar común que el ideal es Ghost World. Cosworth. Yo creo que también Ghost World o como Guante de Hierro forjado en seda. Bien. Ellos son los que mejor representan todo lo que quiere decir. Sí. Yo creo que iría por Wilson, realmente, porque me parece que la lectura esa corta Sí, mucho de más llevable, sí. mucho más, y de humor, todo eso, es como que te puede dar como una muestra de lo que sería lo que es el mundo Danny Close. Y si tienen que les recomendar una película, ¿qué ¿De las recomiendan? dos? De las tres. Ponele, de Ghost World, que ya está adaptada, de Arkham Confidential Bueno, o Wilson. de Ghost World ya hablamos y yo creo que definitivamente Pero la mejor película adaptada de Danny Close es Ghost World. sí, pero es para una persona que nunca vio También Ghost World, sí. Danny Close, En mi caso sí. ¿Sabes que yo voy a ir por Ascur Confidential? Muy Porque bien, muy eh, bien. yo cuando vi esa película estaba haciendo zapping y hay algo que nos hemos olvidado de mencionar que tiene muy, muy buen diálogo. Había una escena en la que aparece un artista consagrado para el aspecto comercial y era un tipo desagradable, asqueroso, hasta que alguien le pregunta, che, ¿por qué sos tan imbécil? El tipo se queda callado, el El anfiteatro personaje de Am Scott, sí. en Adam Scott, Sí. y callado el anfiteatro en silencio, como diciendo, te fuiste al diablo. El tipo dice, qué buena pregunta. Y la responde. La respuesta me pareció genial y en ese momento me prendí de la película, que si bien es imperfecta, tiene momentos de brillantez, un humor muy inteligente, que tira la balanza para Sí, ese sí, lado. no, para mí es una gran película. Claro. para mí, Escena es brillante. eh, Sí. para mí, también, para si quiere entrar a través del cine al mundo de Danny Close, yo elijo de vuelta Wilson, independientemente de que Ghost World me parece una obra maestra, pero me parece que Ghost World tiene cierto nivel de complejidad o de otras necesidades que te puede llegar a complicar su visionado. En cambio, Wilson termina siendo una película de un cascarrabia. O sea, no es mucho más si lo analizamos así básica y simplemente. Entonces, por eso sería como un punto de entrada y después vería Ghost World, por supuesto, que me parece una obra maestra de Daniel Close. La vi 10 veces la película, o sea, me parece increíble. Así que, bueno, eso sería todo. Esa fue mi última pregunta. ¿Algo más, chicos, para agregar? Miren las No, 3 películas y lean algo de Daniel Close. Lean Daniel Close, vean las películas de Daniel Close, vean las películas de Terry Goff, seguro. Y nada, bueno, nada, ahora sí, nos despedimos. Gracias a Marquito por esto, por la magia. Gracias a Árbol Negro Fin, Ronnie y todo. Gracias, Miki. Y nos A vemos ustedes como de costumbre. y nos vemos en el próximo capítulo que no va De a ser Comics sin de capa. Comics sin Capa. ¡Oh!